Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos visitan esta mañana. Vamos a tomar ventaja de nuestra postura y vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios en este tiempo. Padre, nuevamente venimos en oración delante de ti. Padre, suplicándote lo que habíamos cantado en ese momento, Señor. Y es que es nuestro deseo, es nuestro anhelo ser más como tú. Permítenos, Señor, que en esta mañana podamos aprender cómo podemos ser más como tú, Señor. Cómo podemos ser transformados a la imagen de tu Hijo. Y cómo podemos así, Señor, honrarte y glorificarte con nuestras vidas. Gracias por cada hermano aquí presente en esta mañana. Gracias también por las visitas y amigos y familiares que han dado cita, Señor, con la intención de escuchar tu palabra. Que su curiosidad, Señor, pueda abrir el camino para un conocimiento pleno de la obra que tú hiciste, Señor, en la cruz del Calvario y del compromiso que tenemos cada uno de nosotros, Señor, de reconocerte como Señor y Salvador. Padre, queremos pedirte en ese momento que tú nos bendigas la exposición de la palabra, que tú nos enseñes, que tú nos confrontes, nos ilumines por medio de tu Santo Espíritu. Y de igual forma te ruego por mí, Señor, para que simplemente sea vocero de tus verdades. Gracias te damos, Señor, en esta mañana y te glorificamos y te pedimos todo esto. Gracias a los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aquellas personas que nos han estado acompañando a través de este estudio del Sermón del Monte, recordará que en las últimas exposiciones hemos estado tratando un tema muy relevante para la vida de cada uno de nosotros, y es cómo debemos nosotros relacionarnos no solamente con los tesoros terrenales, pero también con las necesidades terrenales. Repetidas ocasiones nuestro Señor Jesucristo nos reitera en el Sermón del Monte de que como cristianos y como personas que hemos confiado en Cristo Jesús como Señor y Salvador, no tenemos razones para afanarnos y preocuparnos por las provisiones terrenales. De hecho, Filipenses capítulo 4, versículo 6 lo reitera nuevamente cuando Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino que él dice que sean presentadas todas nuestras ansiedades delante de Dios por medio de oración y acción de gracia. O sea que repetidas veces, no solamente en el Sermón del Monte, no solamente aquí en Filipenses, sino en las Escrituras, se nos instruye a que el afán o la preocupación no es característico del cristiano, sino que todo lo contrario, es algo que es contra el carácter del cristiano. Pero esto no significa que el cristiano no deba del todo afanarse. Y yo sé que eso suena un poco extraño después de haber visto todo lo que el Señor nos ha enseñado. El cristiano, en cierta forma, también es encomendado a no vivir, completamente desentendido de todo afán. Y el texto que vamos a estudiar en esta mañana nos muestra de que hay un afán, el cual el Señor en cierta forma cataloga como saludable y necesario. Hay algo en la vida de cada uno de nosotros que sí es digno y merecedor de nuestro afán y de nuestras preocupaciones. Y el Señor da este afán o este objeto como una respuesta para contrarrestar nuestros afanes terrenales. En otras palabras, para no afanarnos por cosas que no deben ser afanadas y que no son dignas de nuestro afán, el Señor nos plantea aquello que sí es digno de nuestro afán, en lo cual nosotros debemos enfocarnos y preocuparnos. Y para ello quisiera que me acompañen a Mateo capítulo 6. Para fines de contexto vamos a leer los versículos que van desde el versículo 25 hasta el final del capítulo 6, pero nuestra exposición esta mañana se va a centralizar en el versículo 33. Mateo capítulo 6, como bien habíamos dicho, para fines de contexto vamos a comenzar a leer en el versículo 24 hasta el versículo 34. Si alguien necesita una Biblia, puede muy bien levantar su mano, que uno de nuestros hermanos con mucho gusto le haría llegar una. Y les recomendamos, les animamos
como en todas las ocasiones, a tener una copia de las Escrituras con ustedes, porque es importante no solamente escuchar el mensaje, pero poder corroborarlo con las Escrituras que tenemos delante. Así que habiendo dicho eso, Mateo capítulo 6, versículo 24, dice lo siguiente. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, porque os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Que el Señor bendiga su santa palabra. Solamente de manera de recapitulación, habíamos dicho, o para poder encontrarnos en el contexto, habíamos mencionado desde un instante en exposiciones anteriores que en Mateo capítulo 6 de los versículos 25 al 34, el Señor Jesucristo nos plantea una interrogante aquí, y es la siguiente: ¿por qué hemos de afanarnos por nuestras necesidades terrenales? Y se nos ha dado, o hemos visto hasta este momento, 5 razones por las cuales no debemos afanarnos. Bueno, lo primero es en el versículo 25, que no debemos afanarnos de nuestra vida. Y en el versículo 31 vemos que nuevamente nos manda que no debemos afanarnos. Y en el versículo 34 dice que no os afanéis por el día de mañana. O sea que 3 veces en este pasaje se nos reitera y se nos habla de que el cristiano y aquel que ha sido nacido nuevo no tiene necesidad de afanarse. Y las razones, como bien habíamos dicho, se presentan en estos versículos. Número 1, no debemos afanarnos porque ya tenemos lo mayor. Tenemos la vida, tenemos el cuerpo que el Señor nos ha dado, y ambas cosas son mayor que la comida o que la ropa. Y el argumento es que si Dios nos ha dado lo mayor, también no nos dará lo menor. También vimos que en la creación de nuestro Dios, no debemos afanarnos porque somos especiales. Si Dios tiene tanto cuidado con las aves del cielo y con los lirios del campo, ¿cuánto más cuidado no tendrá Él con sus propios hijos? Y también vimos que al final no debemos afanarnos porque tampoco depende de nosotros. Nuestros afanes y nuestro sustento terrenal están sujetos a la soberanía y a la buena voluntad de nuestro Dios y a lo que Él así disponga. Pero en la última exposición nosotros vimos 2 razones más. Vimos en el versículo 32 que el Señor nos instruye a no afanarnos por el simple hecho de que nosotros, a diferencia de los gentiles, tenemos un Padre Celestial en el cual podemos descansar y a cual podemos mirar para nuestras provisiones. Y en el versículo 34 habíamos dicho que no debemos afanarnos porque dicho afán es interminable. El afán de hoy será el afán de mañana, y el afán de mañana será el afán de cada día mientras estemos vivos. Pero llegamos a la última razón, esa es la sexta, que se encuentra en el versículo 33, que de manera deliberada habíamos dejado en último lugar, y es el hecho que no debemos afanarnos por nuestras necesidades terrenales por el simple hecho de que esto no es lo más importante.
este afán que nosotros tenemos por las cosas terrenales, por la comida, por la bebida, por la ropa, por nuestras necesidades básicas, el Señor claramente nos instruye que no es el afán más importante, no es aquello que merece nuestra mayor preocupación, sino el reino de Dios y su justicia. El afán es el principal afán de todo ser humano debe ser encontrar y encomendarnos y procurar el reino de Dios y su justicia. Y vamos a ver en esta mañana 2 puntos. Número 1, la encomienda que nos hace el Señor Jesucristo de buscar el reino de Dios y su justicia. Pero también vamos a ver las consecuencias que aparecen en ese mismo versículo. Primero quisiera dedicarle la mayor parte del tiempo a exponer la primera parte. ¿Cuál es la encomienda? ¿Cuál es el encargo? ¿Cuál es el mandato de nuestro Señor Jesucristo de buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Y qué significa esto en la vida real? Y ya a manera de finalización, vamos a ver cuáles son las consecuencias de dicha búsqueda. Así que, habiendo planteado nuestro mapa y ya sabemos nuestra dirección, vamos a entrar en lleno al texto que nos compete. Cuando nosotros hablamos de la encomienda que el Señor Jesucristo nos pone, es interesante recalcar que el verbo que aparece en el versículo 33, cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese verbo buscar es un verbo en modo imperativo, es decir, es un mandato. La intención de nuestro Señor Jesucristo es ordenarnos a nosotros de que procuremos a toda instancia buscar el reino de Dios y su justicia. Pero estos términos pueden sonar un poco abrumador. Cuando hablamos del reino de Dios y cuando hablamos de la justicia de Dios, son términos muy generales, pero a la vez también muy específicos. ¿Y qué entonces tiene en mente nuestro Señor Jesucristo cuando habla de estos términos? Bueno, vamos a comenzar por el primero, que es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Dicho de una forma sencilla, el reino de Dios es aquel gobierno o reinado celestial cuyo gobernante soberano es Dios. Y por eso entendemos 2 cosas. La Biblia nos enseña en Salmo 103, versículo 19, de que Jehová ha establecido su trono y su reino sobre toda la creación. Es decir, toda la creación y todo el universo es el estrado, es el dominio de su señorío y de su reino. Eso es una forma general, pero también de un ámbito específico nosotros vemos en la palabra de que el reino de Dios es aquel reino o aquel gobierno que está impartido sobre su pueblo. Es decir, Dios llama a su reino y por consecuencia a sus ciudadanos del reino, a aquellos a quienes también Él llama su pueblo. Y sabemos por las Escrituras que estos son aquellos que han nacido de nuevo y que Él han profesado como Señor y Salvador. Ahora, cuando nosotros vemos en las Escrituras lo que significa el reino de Dios, es importante comenzar en el Antiguo Testamento. Porque este reino de Dios que nosotros vemos aquí explicado y procurado en el Sermón del Monte, fue un reino que fue prometido en el Antiguo Testamento. A la nación de Israel se le prometió aquel reino que iba a venir por la descendencia y genealogía del rey David. Y fíjate cómo dice en 1 de Corintios capítulo 17, 1 de Crónicas 17 nos habla de este reino que había de venir. Dice el Señor aquí en 1 de Crónicas 17. Y cuando tus días, hablando del rey David, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti y a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Obviamente uno pudiera decir que estas palabras hacen referencia
al rey Salomón, aquel que fue el sucesor del rey David. Y aunque ciertamente hay cosas que se cumplieron en la vida de Salomón, esta promesa y este pacto tiene su cumplimiento final en la persona de Jesucristo. Pero los israelitas anticipaban esta promesa como un cumplimiento literal, como aquel Mesías que iba a venir y que iba a establecer un reino eterno donde Dios iba a gobernar y donde la nación de Israel iba a ser la nación por defecto o preeminente, si se pudiera decir, sobre toda la creación. Durante toda la historia de Israel, ellos estaban anticipando este reino y con más intención y con más vehemencia anticiparon cuando estuvieron en el cautiverio y cuando estuvieron bajo la ocupación. Nosotros recordamos que en la historia de Israel, ellos fueron deportados y fueron sujetados a esclavitud por tanto la nación de los asirios o de Siria como también por el reino de Babilonia. Pero ahora en el Nuevo Testamento, muchos años después de estas palabras haber sido profetizadas, nos encontramos también a una nación de Israel hambrienta y sedienta por ese reino de Dios, donde ellos estaban bajo el dominio y bajo la ocupación romana, y su voluntad y su soberanía estaba supeditada al gobierno romano. Por esa razón ellos anhelaban y deseaban ver este reino que llegase. Y cuando nuestro Señor Jesucristo llegó y nació en esta tierra, comenzó su ministerio y comenzó su predicación precisamente anunciando esto, que su reino había llegado. Mateo 4:17, desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquel reino que había sido prometido a David, aquel reino que había sido prometido a la nación de Israel, aquel reino que había sido prometido a todas las naciones del mundo en el cual iban a ser bendecidas, ha llegado. Y Jesús anuncia este reino, el reino de Dios, pero este reino que él anunciaba no era como ellos esperaban. No se asemeja en nada a los reinos terrenales. Vemos esto en Juan capítulo 18, versículo 33, cuando Jesús pronuncia la palabra y dice: mi reino no es de este reino. En el momento que le interrogan y le dicen: tú eres rey, ¿por qué tú estás preso? Y le dice: mi reino no es de este reino. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. O sea que comenzamos a ver que ese reino de Dios, aunque prometido a la nación de Israel por medio de David, vemos que no era un rey como ellos esperaban, mejor dicho, un reino como ellos esperaban. No seguía las expectativas terrenales, ni tampoco seguiría los parámetros terrenales, porque en este reino no iba a ser conforme al reino de los hombres, sino conforme al reino de Dios. Y eso es el mensaje del Sermón del Monte. En repetidas ocasiones nosotros vemos cómo el Señor invierte los valores y dice: en el reino de los cielos no será como en el reino de los hombres. En el reino de los cielos serán bienaventurados los que lloran. En el reino de los cielos serán bienaventurados los pobres. En el reino de los cielos serán bienaventurados los mansos y los que sufren y padecen por causa de la justicia. Y en el reino de los cielos es necesario que si tú quieres ser mayor, tienes que ser el menor primeramente. Obviamente esto no es lo que vemos en ningún reino terrenal. Pero no solamente no se asemeja a ningún otro reino, sino que también vemos que este reino es un reino espiritual. Los fariseos cuestionaron al Señor Jesucristo sobre esto. Y Lucas 17, versículo 20 nos lo registra cuando dice: preguntaban los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Y les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, es decir, con señales, ni dirán: helo aquí o helo allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús le está diciendo a los fariseos: aquel reino físico que ustedes están anticipando en este momento no va a llegar como ustedes esperan. No va a anunciar como aquel rey que regresa de una conquista con trompetas.
Ni tampoco van a poder ubicarlo en un lugar geográfico o en una ciudad o en un parámetro. No, de hecho, el reino ya llegó y está entre ustedes. Y esto era haciendo referencia obviamente a sus discípulos, aquellos que habían de llevar y que llevarían el reino de los cielos, pero no en un territorio terrenal, sino en un territorio espiritual que era el corazón de cada uno de ellos. Pero no podemos olvidar, hermanos, de que este reino, aunque es espiritual, no deja de ser un reino. Y como tiene un reino implica, o como es un reino implica, que este reino es gobernado por un rey. Y este rey es Jesucristo. Y ese reino es regulado por una ley. Y esa ley es su palabra. Y ese reino se conforma por ciudadanos de ese reino, que es su iglesia. Entonces, teniendo esto en mente, ¿qué significa aquí cuando el Señor dice buscad primeramente el reino de Dios? Por primera parte significa procura ser ciudadano del reino. Juan capítulo 3 versículo 5 nos dice el Señor Jesucristo que de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este reino de Dios, aunque ha llegado a los hombres, no es un reino para todos los hombres, porque hay condiciones, hay exigencias que deben ser cumplidas. Si queremos someternos y si queremos habitar y ser parte del reino de Dios, implica que nosotros aceptemos los términos de este reino y las órdenes estipuladas por su rey. Esto significa que nosotros debemos reconocer que somos pecadores, que hemos estado sirviendo durante toda nuestra vida a otro reino enemigo, aquel reino de las tinieblas, que hemos sido gobernados toda nuestra vida bajo la esclavitud de Satanás, y que en aquel reino en el cual nosotros hemos morado toda nuestra vida es un reino que ha prevalecido y ha sido característico por la muerte. Debemos de venir reconociendo que somos pecadores, pero también reconociendo que solamente la muerte de Cristo puede darnos el acceso a aquel reino, creyendo que su muerte expiatoria es suficiente. ¿Y qué significa esas palabras? Es decir, creyendo que Cristo murió en mi lugar y aquel sacrificio que Él hizo por mí es suficiente para cubrir todas mis faltas, para cubrir toda mi culpa, de manera que aquel que había sido enemigo del reino del Dios puede entrar en el reino de Dios siendo como un ciudadano que siempre ha pertenecido a ese reino. Pero solamente es gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz. Debemos confesar que hemos sido conquistados por la muerte, pero Cristo venció la muerte en la cruz cuando Él resucitó al tercer día. Debemos también venir humillados como aquel que ha sido enemigo toda su vida y suplica por perdón y misericordia delante de Dios. Procurar el reino de Dios significa que procuremos ser ciudadanos sin lugar a duda. Que por lo menos tengamos la ciudadanía, si se pudiera decir la residencia o el green card del reino de los cielos. Pero una vez que lo tenemos, también tenemos que procurar vivir conforme a su ley. Es decir, conforme a la palabra de Dios. Conocer su palabra cuanto sea posible conocerla. No conformarnos con un conocimiento superficial, sino tratar de conocer todo lo que implica ser un ciudadano y todas las responsabilidades civiles que tienen los ciudadanos del reino de Dios y del reino de los cielos. Pero también implica aplicar su palabra, ponerla por práctica y por obra en nuestras vidas y que seamos fieles a ella. Que vivamos nuestra vida de acuerdo a lo que la palabra de Cristo nos dice y no conforme a la palabra del mundo. Entender que es la palabra de Dios que gobierna sobre nosotros y ya no es la palabra del mundo, la cual nos dice lo que debemos hacer o no debemos de hacer. Buscar el reino de Dios implica procurar ser gobernado por Cristo Jesús. Reconocer que toda nuestra vida está bajo su señorío.
que todo lo que somos y todo lo que hacemos está bajo la sombrilla de la autoridad y el señorío de Cristo Jesús. Y que nuestro propósito en nuestra vida es cumplir la voluntad de nuestro Rey, es cumplir las órdenes del cual reina sobre nosotros en toda área de nuestra vida y buscar glorificarle de cualquier forma que sea posible. Buscar el reino de Dios también significa que debemos procurar que otros se rindan a dicho reino. Y esto es algo importante que muchas veces pasamos por alto. Por amor a Cristo y por amor a nuestro Rey debemos implorarle a las otras personas, vengan y formen parte de este reino. Segunda de Pedro 3:9 nos dice claramente que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el deseo de nuestro Rey, que todos vengan a arrepentimiento. Es el deseo de nuestro Señor, que nadie se pierda, que todos puedan formar parte de su reino. Y por ende debe ser nuestro deseo cumplir la voluntad de nuestro Rey. Y apelar y convencer y tratar de persuadir a todo hombre de que venga y se rinda y se humille y sea parte de este reino. Pero no solamente por obediencia a nuestro Rey, pero también por amor a otros. Mateo 22:39, cuando habla del gran mandamiento, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú te amas lo suficiente para entregarte a tu Salvador, Cristo Jesús, ¿acaso no debemos amar a nuestro prójimo lo suficiente para rogarle que haga lo mismo? Si verdaderamente nos amamos lo suficiente como para venir rendido a Cristo Jesús y evitar la condenación del infierno, no debemos amar de esa misma forma a toda la persona, rogándole que también venga rendido a los pies de Cristo y así evite el castigo del infierno. Eso es lo que significa buscar el reino de Dios. Pero la palabra no termina aquí, porque el reino de Dios va de la mano con la justicia de Dios. Y no se puede tener una sin la otra. No se puede perseguir una sin la otra. ¿Y qué significa la justicia de Dios? Dicho de una forma sencilla, la justicia de Dios es el carácter justo, el carácter bueno de Dios. Es todo lo que es correcto y todo lo que es acorde a quien es Dios. Si el reino de Dios hace referencia a la posición que tenemos los cristianos, entonces la justicia de Dios hace referencia al carácter que debe tener los cristianos en este reino. Es decir, Cristo está diciendo, procura no solamente estar en el reino de los cielos y procurar el reino de los cielos, pero también procura comportarte acorde al reino de los cielos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 nos dice esto. ¿Qué significa que procuremos la justicia de Dios? Significa que también procuremos la justicia de Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5, 21, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y este es un versículo sumamente importante para la vida cristiana, porque Pablo nos está diciendo aquí que es la vida perfecta de Cristo Jesús, es la vida inmaculada, sin culpa y sin pecado del Hijo, la cual hemos recibido no porque merecemos, sino por amor y gracia. Aquella vida perfecta que ha sido imputada a nuestro favor, ha sido acreditada a nuestra cuenta, de manera que cuando el Padre nos mira, no nos mira a nosotros mismos, sino que ve la justicia y la santidad de Cristo en nosotros. Pero para que nosotros seamos imputadas a su justicia, nuestra culpa y nuestra maldad debió de haber sido imputada en Cristo Jesús. Y por esta razón, aquel que no conoció pecado y aquel que fue perfecto, por amor a nosotros, se hizo pecado
se hizo maldición y pagó por nuestra culpa en la cruz del Calvario. Esta justicia es lo que nos hace aceptos delante del Padre, lo que nos permite, como Romanos 5:1 dice, tener paz para con Dios. Y esto no es obra de carne, sino que es una obra de fe y confianza en Cristo Jesús. Pero esta justicia de Cristo no es solamente imputada, es decir, no es solamente una condición que tenemos, pero también es un principio que se nos otorga. En otra palabra, también es impartida. Dios nos da la capacidad por medio de su Santo Espíritu de poder caminar y de poder vivir justamente. Y en otras palabras, gracias al don del Espíritu Santo, podemos llevar a cabo el mandato de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, cuando dice, sed santos porque yo soy santo. Y esto no es una fantasía, esto no es una utopía de la vida cristiana. Ciertamente tenemos la capacidad de vivir de acuerdo a nuestro llamado y de vivir en santidad como Cristo fue santo, porque hemos recibido el Espíritu de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo, aquel que nos muestra el camino y que nos enseña a cómo ser justos ante los ojos de Dios. Nuevamente, el Sermón del Monte y todo lo que hemos visto hasta ahora hace referencia de esto. Cuando el Sermón del Monte y el Señor nos enseña el hecho de que nos da estipulaciones que a simple vista pueden sonar imposibles, pero no lo son. Y es gracias al Espíritu Santo que podemos llevar a cabo, como dice en el capítulo 5, 28, de no codiciar a ninguna mujer o a ningún hombre en nuestro corazón. O de amar a nuestro enemigo y bendecir a los que nos maldicen, como dice en el versículo 44. O es gracias a esa justicia que hemos sido impartida por medio del Espíritu Santo que podemos decir, es posible no afanarnos por nuestras necesidades terrenales, como vemos repetidamente en este pasaje. No solamente hemos recibido la justicia de Cristo, pero por medio de su Santo Espíritu tenemos la capacidad y el conocimiento y todos los instrumentos a disposición para vivir una vida justa, es decir, para vivir una vida santa. Y esta santidad y esta justicia es diferente al mundo. No es conforme a lo que el mundo diría que es bueno o que es aceptable. El Señor Jesucristo vuelve y dice en Mateo 5 y 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y Mateo capítulo 6, los versículos de 1 al 18 nos enseña esto, cómo nuestra justicia debe ser diferente a aquella de los religiosos o aquella que el mundo estipula, y debe ser conforme al estándar que Cristo ha establecido en su palabra y conforme al ejemplo que Él nos ha dejado. Es posible ciertamente vivir esta justicia, pero entendiendo que esta justicia es como Dios dice en su palabra y no como el mundo dice que debe ser. Ahora, teniendo esto en mente, también respondemos la siguiente pregunta. ¿Qué significa entonces buscar la justicia de Dios? Por primera parte, significa procurar ser vestido de la justicia de Cristo. Y no vamos a abundar mucho sobre esto, pero solo vale la pena mencionar el hecho de que no podemos venir delante de Dios, no podemos venir delante de su presencia procurando nuestra propia justicia, como que esto nos va a conceder a nosotros la bendición y la complacencia y el acceso al Padre. Isaías capítulo 64 versículo 6 nos dice claramente que todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. En otras palabras, y dicho de otra forma, todo lo bueno que hay en nosotros no es más que basura. No es más que lo más repugnante e indignante que el hombre puede ofrecerle a Dios. Nuestra justicia no sirve de escalera al cielo o como un escalón para llegar a Dios,
sino más bien sirve de zanja que nos desliza hasta las mismas profundidades del infierno. Pero si queremos buscar la justicia de Dios, también tenemos que procurar vivir conforme a la justicia de Dios. No conforme a los hombres, nuevamente. La justicia de los hombres es según el mundo, y la justicia de las religiones de los hombres también es según el mundo y no conforme al Evangelio. Pero tenemos que decir cuál es la justicia de Dios y qué es lo que debo impartir en mi vida o practicar en mi vida. Y el mejor ejemplo que tenemos es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vivir nuestra vida como el Señor Jesucristo vivió su vida. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo del 9 al 10. Unos versículos que son sumamente intrigantes y dice: por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia. Y fíjate lo que dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa palabra que aparece aquí, digno, para que andemos, para que vivamos digno del Señor, significa correspondientemente, significa merecedor de aquel que se lo merece. Dios, Cristo, levantó la barra y dijo: esta es la forma como el Hijo del Hombre vivió, y esta es la forma como todos nosotros, sus discípulos y sus hijos, debemos de vivir. Una vida digna es procurar la justicia de Dios, la santidad de Dios en nuestra vida y caminar en ella. Pablo lo dice de otra forma en Filipenses 2, 14 y 15, cuando dice: haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vivir y procurar la justicia de Cristo implica vivir conforme a Cristo vivió aquí en esta tierra, en este mundo caído, en este mundo perverso y en este mundo maligno. Pablo también nos enseña en ese versículo en Filipenses que también debemos de procurar que otros vean la justicia de Dios en nosotros y sean atraídos. Como dice al final del versículo 15 que acabamos de leer, en medio de las cuales nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. O sea que no solamente debemos vivir justamente, pero cuando vivimos justamente, resplandecemos y otros miran nuestra luz, y al ver la luz de Cristo en nosotros, también son atraídos a esa luz. Y eso es lo que significa vivir o buscar la justicia de Dios. Entonces, hermanos, recapitulando, la palabra del Señor nos enseña aquí en el versículo 33, cuando dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ya entendemos lo que significa el reino de Dios y su justicia. Pero ¿cómo debemos buscarlo? ¿Cómo debemos procurarlo? La palabra en griego que aparece aquí cuando dice mas buscar, es una palabra en griego que tiene la idea de perseguir con celo, con esfuerzo perseverante, un deseo apasionado. Y me llamó mucha atención esta definición, y es buscar con afán. Buscar con afán. Buscar el reino de Dios y su justicia implica sobrellevar todos los obstáculos e impedimentos que puedan interferir nuestra búsqueda. Buscar con vehemencia y con impetu, como los gentiles buscan la comida y como los gentiles buscan el agua y la vestimenta en el versículo 31. Dice: no os afanéis, versículo 31, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y esta palabra que aparece en el versículo 32 tiene la misma raíz que aquella palabra que vemos en el versículo 33.
Buscar con vehemencia, buscar con diligencia, con afán. Y lo que el Señor está diciendo es el sentido de que así como los incrédulos y así como los gentiles se afanan por su comida y por su bebida y por su ropa, y tienen un deseo que los lleva a hacer lo imposible, así nosotros tenemos que tener un afán por la justicia de Dios y por su reino que nos lleve a hacer lo imposible para tratar de conseguirlo. Como si esto fuera nuestra comida, nuestra bebida y nuestra ropa del día a día. Jesús nos pide que con el mismo afán con que nosotros buscamos satisfacer nuestras necesidades terrenales, que usemos ese mismo afán para satisfacer nuestras necesidades espirituales. Pero ese afán también tiene que ser un afán persistente, que no se conforma con encontrarlo, no se conforma con decir, ay, hoy recibí la justicia de Dios y hoy vi su reino, ya es suficiente por el resto de hoy. No, sino que es una búsqueda que procura más, que si encuentra algo, quiere más. Así como el gentil y el incrédulo no se satisface en su búsqueda de acumular tesoro, el cristiano no debe satisfacerse en su búsqueda de procurar el reino de Dios y su justicia. Así como tenemos tendencia de afanarnos de nuestro cuerpo y vida cada día, tenemos que procurar afanarnos del reino de Dios y su justicia cada día aún más. Pero Jesús no lo deja aquí. No nos dice solamente busquemos el reino de Dios, sino que le da una prioridad también cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No solo que lo busquemos en primer lugar, sino que le demos el lugar más importante en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros vemos reflejado en el Padre Nuestro. El Sermón del Monte es increíble porque es todo como un entrelazado y unos versículos hace referencia a otro y todo forma parte de una armonía perfecta en la sabiduría de Cristo. Fíjate cómo dice aquella oración famosa del Padre Nuestro que estudiamos cuando vimos Mateo 6, versículos 9 al 11. Fíjate cómo dice, vosotros pues cuando oréis, oréis así. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Y después que dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La oración modelo, la oración que debe ser nuestro prototipo que debemos imitar, nos enseña que nuestra primera petición debe ser que el reino de Dios venga, que Dios haga su justicia, que santifique su nombre y después de todo eso, entonces procura darme el pan que necesito. Porque debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y después buscamos o dependemos para que Él provea de la comida a los demás. Nuestra mayor necesidad no es la comida o el abrigo. Jesús no está diciendo aquí con estos versículos que la comida no es necesaria, que el sustento y el abrigo no es necesario. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Pero Jesús sí está afirmando que lo que es más necesario y lo que es más importante en nuestra vida es el reino de Dios y su justicia. Y pensemos en eso por un momento. Si nosotros pensamos en ayudar a nuestro prójimo, ciertamente muchas veces nuestro prójimo tiene necesidades físicas que debemos procurar suplir. Tenemos un compromiso moral hacia nuestro prójimo, pero su mayor necesidad siempre será el evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes darle a Cristo sin darle comida o abrigo y aún así supliste para su mayor necesidad. Pero si tú le das comida y le das abrigo y no le das a Cristo, posiblemente hasta un daño le estás haciendo por cuanto lo dejaste hambriento y lo dejaste desnudo espiritualmente. Y eso es peor que estar hambriento y desnudo físicamente. Como 1 Timoteo 4:8
lo dice claramente, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, y da la razón, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera, de poder satisfacer a un alma que tiene necesidad de Cristo Jesús. Hermanos y amigos que nos visitan, no hay nada más importante que esto. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No hay trabajo, no hay sueño, no hay carrera, no hay familia y no hay necesidad que se interponga a esta necesidad espiritual. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si no puede ser primero, pues entonces no te molestes en buscarlo. Porque Dios no se conforma ni acepta ni segundo, ni tercero, ni cuarto lugar. Solamente que busquemos primeramente su reino de Dios y su justicia. ¿Cuáles son las consecuencias? Y con eso terminamos, de buscar el reino de Dios y su justicia. El Señor Jesucristo lo dice claramente. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y este y en el griego habla de una consecuencia, de un resultado. Y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí vemos una promesa en este versículo. El Señor Jesucristo nos promete que Él cuidará de nuestras necesidades generales cuando nosotros nos cuidamos de procurar el reino de Dios y su justicia. Pero lo dice aquí claramente, todas estas cosas. ¿Y a qué está haciendo referencia estas cosas? Está haciendo referencia al versículo 31, cuando habla acerca de la comida y de la bebida y del sustento que los gentiles procuran. No dice que Él nos va a suplir para todas las cosas, y mucho menos dice que nos va a suplir para todo lo que queremos, sino para aquello que nosotros necesitamos más en términos terrenales que nuestra comida y nuestro abrigo. Un comentario lo dijo de la siguiente forma, y pienso que es muy relevante cuando dice: el siervo puede gozarse de provisiones abundantes o soportar provisiones mínimas, pero en todo caso serán suficientes. Puede que Dios te otorgue mucha comida como poca. Puede que Él te dé mucha vestimenta y un walk-in closet de 15 metros cuadrados, como te dé una muda y una túnica como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre será suficiente, porque el Señor lo ha prometido. Y Pablo lo vivió y lo testificó de esta forma. Filipenses 4, 11, 13 dice: no lo digo porque tenga escasez, hablaba el apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo aprendió esta lección que el Señor dice aquí en Mateo 6, 33. Y dice Pablo: yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo tuvo que aprender. Pablo aprendió que con poco, con mucho, se puede vivir, por cuanto él procuró a Cristo como su fortaleza principal. No solamente es la promesa, pero también vemos que esto es una obra de Dios. Y esto es algo que se aprecia más en el idioma original. Cuando el Señor dice al principio, versículo 33, mas buscad primeramente. Este verbo buscar aparece en modo activo, y lo que significa esto es que es la responsabilidad de nosotros buscar el reino de Dios y su justicia. Pero cuando dice aquí que serán añadidas, esta palabra añadidas está en un verbo pasivo que significa que Dios va a procurar que esto sea añadido a nuestra cuenta. En otras palabras, nosotros ejecutamos la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Nosotros nos encargamos de priorizar el reino de Dios y su justicia, que Dios se encarga de proveer para nuestras necesidades. Que automáticamente Dios se va a proveer de proveer para nuestras necesidades futuras cuando en su infinita y soberana voluntad así lo disponga. Pero fíjese en eso, y es muy importante la palabra que utilizamos. Estas son consecuencias
de buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué son consecuencias y no pudieran ser beneficios? Porque nosotros no buscamos el reino de Dios y su justicia con la finalidad de conseguir esto. Nosotros no buscamos el reino de Dios y su justicia con el fin de recibir todas las cosas que se nos prometen al final del versículo 33. Porque eso sería buscar el reino de Dios y su justicia, no porque es el reino de Dios y su justicia, sino porque queremos todavía lo provisional. No es un evangelio de prosperidad donde nosotros podemos decir, yo te doy mi vida a cambio que tú me bendigas y me prosperes y me concedas todos mis deseos y ambiciones. No es una negociación. No es algo que nosotros podemos procurar para recibir, porque el reino de Dios y su justicia ya es lo más importante y ya es lo que nosotros necesitamos. Lo demás es ñapa, lo demás es añadidura. Buscar el reino de Dios y su justicia porque es lo más importante, y como recompensa por buscar desinteresadamente, el Señor nos da todas estas cosas. Y esto nos recuerda el ejemplo del rey Salomón. Ustedes recordarán en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo creo que 8 en adelante, que el Señor le pide a Salomón y le dice, cuando era joven y a punto de tomar el reino, dice, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a conceder. Y la única petición de Salomón fue, concédeme sabiduría para poder juzgar correctamente. Y el Señor dice que esto le agradó, y por cuanto le dio y por cuanto pidió sabiduría, dice, le dio sabiduría conforme nunca ha habido antes y conforme nunca habrá otro hombre más sabio sobre la faz de la tierra como Salomón. Y dice en el versículo 13 del mismo capítulo 3, cuando dice, y aún también te he dado todas las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Salomón recibió aquello por lo cual no pidió, porque él pidió aquello que él sabía que él necesitaba con mayor necesidad. Y nosotros se nos promete recibir todas estas cosas en abundancia, todas estas cosas en Cristo, pero solamente cuando ponemos nuestro deseo y enfoque y prioridad en procurar el reino de Dios y su justicia. Afanémonos, sí, preocupémonos, sí, pero que sea por el reino de Dios y que sea por la justicia de Dios, que consecuentemente Dios nos ayudará a afanarnos menos por esta tierra. Y nos ayudará a afanarnos menos porque Él proveerá para todas nuestras necesidades. Hermanos, ya para finalizar, en estos versículos, el Señor nos dio 6 razones, 6, por la cual aquellos que profesan ser cristianos no deben afanarse. Número 1, ya tenemos todo. Número 2, somos especiales en su creación. Número 3, no depende de nosotros. Número 4, tenemos a un Padre Celestial. Número 5, es un afán interminable. Y número 6, porque no es lo más importante. Pero lo más importante es el reino de Dios y su justicia. Y quisiera terminar preguntándote, ¿lo tienes? Puede que tenga dinero, puede que tenga comida, puede que tenga un techo, puede que tenga un abrigo, pero lo más importante que tu alma necesita, lo más importante que tu vida amerita y tu alma ruega y clama, que es el reino de Dios y su justicia. ¿Tienes eso? Eres ciudadano del reino. Has sido impartido con su justicia. Porque tú puedes tener todo el mundo, como dice la palabra, pero ¿de qué te sirve si pierdes tu alma? Vamos a orar, si podemos inclinar nuestro rostro. ¿Hay alguna persona aquí entre nosotros, en esta audiencia, al cual el Espíritu Santo le haya hablado en su corazón, le haya confrontado y le haya hecho ver que el reino de Dios y su justicia, sin lugar a duda, no tiene el primer lugar
ni el segundo, ni el tercero en su vida. Que su vida ha sido caracterizada por afanes terrenales que son interminables. Pero aquello por lo cual verdaderamente vale la pena afanarnos, aquello por lo cual nosotros debemos procurar a toda costa, no lo tienes. Pero Cristo, Dios, en esta mañana, por medio de su palabra, te da la oportunidad diciendo: hoy tú puedes hacer esa tu prioridad. Hoy tú puedes colocar mi reino y mi justicia en primer lugar, convirtiéndote primero en un hijo y un ciudadano de mi reino, recibiendo la justicia de Cristo para que tú puedas tener paz conmigo y yo te pueda contar como hijo mío. Si ese es tu deseo en esta mañana, dile: Señor, yo reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora. Padre, yo reconozco que te he ofendido y que mi vida se ha caracterizado por cosas que al final del día son vanagloria y vanidad. Pero mi pecado está delante de ti. Padre, perdóname. Límpiame, Señor, mis culpas y mi maldad con tu sangre. Sálvame de la condenación de mis pecados y permíteme poder disfrutar de ser parte de tu reino, de estar en una condición justo delante de ti y de poder tomar parte en tu reino celestial por todos los siglos y por toda la eternidad. Padre, sálvame. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Perdónanos, Padre, porque no te buscamos lo suficiente. No te procuramos, Señor, lo suficiente. Tan fácilmente somos distraídos en esa vida. Ayúdanos, Señor, a que nuestro afán, nuestro único afán, sea tu reino y tu justicia. Y que por ello, Señor, procuremos buscarlo todos y cada día de nuestras vidas. Gracias por tu iglesia y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.